Sí, señor, pues les pedí que por favor nos confirmaran quiénes no podían asistir. El único que confirmó que no podía asistir es el padre Guillermo, que apareció, que ha estado bastante enfermito, tiene gripe en estos momentos, entonces no puede asistir. De los demás no he sabido nada, no nos han dado ninguna respuesta. Bueno, vale, bien, ok. Y para oración y acta de hoy, ¿tenemos? La oración la hace Pedro y el protocolo lo hago yo. Vale, perfecto. Bueno, muy bien, así que estamos todos listos. Bueno, yo no sé si bajando esa malla ya tengamos más nitidez de los de acá. ¿Vas a grabar la sesión? ¿Quién la dirige? Sí, señor. Sí, estoy haciendo eso en este momento. Ok. Ya, Sofi. Comienza ahí con la calle, sí. Para visualizar. ¿Iniciamos? Sí, y cambiamos de... Ahora, un ratito que nos traigan la cosita por ahí y empezamos. Bueno, pues yo creo que vamos a, aprovechando el tiempo que es tan corto y corre ahora más rápido. Así que vamos a empezar. Listo, Marcelita, por favor, nos empezamos. Listo, padre. Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a nuestra sesión número 117, donde vamos a tener un encuentro, un conversatorio frente al proyecto de investigación de hermenéutica bíblica urbana. Entonces les damos la bienvenida a todos, esperando que sea un encuentro muy enriquecedor, que sea un encuentro de mucho diálogo, de mucho aprendizaje. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. Nuestro primer punto de la agenda es el saludo del Padre Carlos. Entonces, Padre, tienes la palabra, por favor. Bien, bueno, buenas tardes para todos, para todas también. Muchas gracias por estar. No, Alan. Ayúdame, Nelson. Ya. Hola, ahorita sigue. Siéntate. Bienvenida. Bueno, buenas tardes, de nuevo, un saludito para todos, para todas. Hoy, para nosotros, para los que estamos aquí cada martes, Albertico y Fernando, es una sesión semillero de investigación en la hermenéutica bíblica latinoamericana. Es el semillero que ha consolidado o ha construido desde que creó el profesor José Alfredo Lorato, que ustedes lo conocen, que lo conocemos, y que pues sigue bastante limitadito de salud, y ya se jubiló, además. Entonces, tiene la ventaja de todas maneras ya de que está jubilado, su esposa también se jubiló, entonces hay un momento de la vida ahora especial. Y él fue el gestor de El Semillero. A propósito de lo que en el área bíblica de la facultad se estaba gestando desde el 2016, es decir, 8 años, ¿verdad? En el 2016, los profesores de Biblia de la Facultad de Teología empezaron a dar un giro hacia lo que llamamos nosotros hoy hermenéuticas bíblicas latinoamericanas, porque esta facultad se había caracterizado por, obviamente, tener grandes maestros en escritura, grandes profesores que nos tenemos aquí, pero dedicados a su campo exegético desde los métodos que nosotros conocemos como tradicionales, los métodos histórico-críticos. Poco nos acercábamos, casi nada nos acercábamos al tema de las hermenéuticas latinoamericanas. Entonces, en el año 2016 surge una inquietud de empezar a realizar ese ejercicio bíblico. ¿Cómo hacerlo un poco más nuestro, más propio y que responda a nuestras necesidades contextuales? Entonces, bienvenida. Entonces, se creó este espacio y se crearon otras cosas. Por ejemplo,
se empezó a dar un seminario por la tarde en los pregrados de teología, un seminario de hermenéuticas bíblicas por la tarde. Una cosa que no se había hecho, logramos incluirla en el currículo académico de pregrado en teología. Logramos también diseñar un énfasis dentro de la maestría en teología. La maestría que aquí algunas personas hoy tienen un título de magíster, tres con Marcela que está conectada, 3 personas son magíster en teología, ¿verdad? Y dentro de poquito, o ya porque ya presentaste todo. No, todavía el próximo año. El próximo año, bueno. Pedro, que también está haciendo la maestría en posgrado, tiene la opción en la facultad nuestra, porque logramos crear ese espacio, de hacer un énfasis en la maestría con hermenéutica bíblica latinoamericana. Algunos lo han hecho así. Vivian es una de las personas que ha hecho ese énfasis, lo hizo completo. Nuestra primera promoción, pues eso, Sí, la primera promoción de maestría en teología con énfasis en hermenéutica bíblica latinoamericana. Todo eso lo hemos ido gestando desde el año 2016, aquí en la facultad. ¿Okay? Entonces, dentro de mi saludito inicial, es presentarles de alguna manera a ustedes, algunos que son bastante nuevos en el tema, pero también a ustedes para que vean que el panorama para nosotros ha sido muy importante, de mover un poquito el quehacer bíblico exegético, que mantenemos, obvio, hay que mantenerlos, pero dar un poquito el giro hacia las hermenéuticas contextuales. Y en ese mundo, del año 2016 hasta ahora, fue como se gestó este sentido de investigación. Desde donde pueden salir los proyectos de investigación. Por eso es que estoy atando el área bíblica, que coordino hasta ahora, con el semillero de investigación, que es un poco lo que vamos a conocer hoy. ¿Bien? Para que los proyectos de investigación, que es el que queremos hacer, el que nos queremos invitar, pues se una a un trabajo que la facultad está haciendo, que el semillero está tratando de hacer, pero que no podríamos hacer sin la presencia de ustedes. Por eso, en este saludo inicial de la agenda de hoy, lo que estamos viviendo es un encuentro con el semillero para tratar de precisar y de dialogar, como lo dice el tema nuestro, y por eso la invitación hoy, nuestro proyecto de investigación de hermenéutica bíblica urbana, de cómo leer la Biblia en los contextos urbanos de hoy. Bien, ese primer punto de reflexión para que esto lo ubiquemos, digamos, en la época, en el momento histórico en que estamos tan bello de la facultad y del área. El semillero ha sido el gestor también de ¿qué? Del primer simposio de hermenéuticas bíblicas latinoamericanas, del que ustedes participaron. Todo eso vino organizado por nosotros, aquí desde el semillero, liderado por todos los estudiantes del semillero. Participamos del semillero, de los conversatorios que se han hecho sobre Biblia y hermenéutica, que se han realizado en la facultad. Participamos de los eventos de pregrado, ¿cuál fue nuestro sexto simposio? Me parece, Marcela, la última que participamos con los estudiantes de pregrado. En el último simposio, coloquio. Perdón, en el séptimo creo que era el número. Séptimo coloquio de estudiantes a propósito de la hermenéutica latinoamericana. Presentamos el semillero y lo que hacían. Bueno, en fin. Organizamos también el primer encuentro de semilleros de Biblia en Bogotá. También lo hicimos aquí. Invitamos gente de la Santo Tomás, de la Uniminuto, de Unimonserrat, de todos los semilleros de investigación de la línea bíblica, fueron convocados hace unos años también como parte de este pequeño recuento que les quiero hacer. Pero bueno, brevemente así, para tener una pequeña idea. ¿Qué nos convoca hoy? Por eso quiero empezar y agradecerles su presencia a ustedes. Lo que nos convoca hoy es cómo nosotros podemos trabajar en el mundo, en este contexto nuestro colombiano, a partir de una experiencia que ya se ha realizado y que ustedes han construido de lectura bíblica contextual, de hermenéutica bíblica urbana, de lectura de la Biblia en determinados sectores de esta ciudad. ¿Cómo nosotros podemos, primero, sistematizar esa experiencia, formularla en términos de metodología, e incluso llegar a un tercer momento de poderla proyectar en otros ámbitos del quehacer nuestro, del lectura? Bueno, para eso yo quiero saludar a los miembros del semillero
invitarlos a que brevemente se presenten, dado que vamos a estar hoy juntos. Y sobre todo agradecerles a ustedes, Fernando Torres y Albertico Camargo. Son dos personas que, bueno, ya más o menos ustedes conocen, ¿verdad? Por el lenguaje, los textos que hemos leído, los encuentros que hemos tenido. Para ustedes son dos personas que obviamente no son desconocidas. Fernando Torres en el campo de la pedagogía, del compromiso social con las comunidades desfavorecidas, en fin, con el ámbito de la teología y con el ámbito de la lectura bíblica, de la exégesis bíblica y de la hermenéutica bíblica, en distintos ámbitos. Así que Fernando tiene una trayectoria enorme que yo ya en algún momento les he comentado. Albertico Camargo también es otro experto en la teología, primero en teología espiritual, que ha sido su campo de formación, pero también en la teología práctica, en la lectura bíblica contextual. Cuando nosotros creamos el primer programa de Biblia, que fue el de un minuto, el programa de ciencias bíblicas en un minuto, Albertico se encargó de consolidar y de crear y de desarrollar el eje práctico de la lectura bíblica. Es una carrera que se hace en 4 años, es el único programa que existe en Colombia de exégesis bíblica, pero para nosotros el eje contextual era muy importante y Albertico fue el que lo diseñó, lo implementó y lo puso en práctica para varias generaciones de profesionales de Biblia que tenemos, ¿verdad, Albertico? En esos orígenes estuvimos creando ese trabajo. Bien, ellos dos han trabajado juntos, además, que es otra ventaja, ¿verdad? Ya su historia pues es también muy interesante y ayer lanzamos el primer libro de los pioneros de la Biblia en Colombia. Salieron los 4 primeros, en el siguiente volumen ya saben quiénes van a aparecer, obviamente, y en la generación que decide a los 4 de los que hablamos. Fernando es discípulo también de Mario Pérezón, que ayer presentábamos su obra, su trayectoria. Mario Pérezón Tonelli, salesiano. Albertico también lo conoce. Ellos han trabajado con Carmiña Navia, nosotros hemos tenido contactos con ella. En fin, tenemos un lenguaje común con el cual nos podremos comunicar. ¿Entendido? Pero ese trabajo que ustedes han realizado, Albertico y Fernando, es el que nos tiene aquí. Y en este saludo inicial, en este saludo inicial, quiero agradecerles su presencia, ¿vale? Y la posibilidad que nos dan de integrarnos a conocer ese mundo de la hermenéutica contextual, a investigar juntos y a soñar sobre todo, porque tenemos delante a 2 místicos. Para mí siempre, Alberto y Fernando son, claro, budistas en todo, pero son sobre todo 2 personas místicas, es decir, 2 personas que contemplan la palabra, que la encarnan, que la viven y que las encarnen con la gente que más lo es. Estar ante 2 personajes de esa talla, pues para nosotros es una gracia y una bendición de Dios. Así que yo les agradezco de verdad que en medio de su tiempo, de su fragilidad, de sus obras, en fin, nos estén acompañando esa tarde hoy con el corazón abierto y dispuesto para escucharnos y empezar a construir un proyecto que hemos soñado desde hace ya algún tiempo y que queremos hacerlo también, ¿vale? Así que bienvenidos, muchas gracias por estar, ¿vale? Brevemente, así rápidamente, una pequeñita presentación de ustedes, de su nombre en la facultad del área, porque algunos no están todos en teología. Ahorita, por ejemplo, viene de literatura. ¿Cómo les parece? Bien, cuéntanos un poquito. Mi nombre es Laura Sofía Zamora, estudié literatura, ya pronto entregaré mi tesis de grado en literatura. Y aquí en teología también estoy realizando estudios, pero todavía me falta un año de clases y versión de grado. Es un doble programa que está haciendo Laura. Estudió literatura, recibió un curso de Antiguo y Nuevo Testamento, una introducción que pidieron los de literatura, le gustó la Biblia y empezó a hacer la carrera de teología. Y viene al semillero y la enganchó la teología, y le enganchó luego el semillero de hermenéutica bíblica. Y entonces viene a visitarnos de vez. Bueno, viene con nosotros. Sí, porque el trabajo de grado, eso le ha tocado ahora, es un trabajo de grado sumamente interesante. En algún momento hablaremos de eso, porque vamos a estar compartiendo. Ahorita bienvenida, gracias.
Yo soy Nubia Cantor, soy egresada de la maestría en teología y desde que salí quedé vinculada desde el semillero. Nubia trabajó un tema teológico, exactamente en su maestría. No fue tan bíblico, ¿verdad? Pero fue un tema teológico. ¿Te acompañó Norato? No, sino que Nora, José Alfredo, cuando juntó, la tuvo de estudiante en la maestría, le dio métodos estéticos, José Alfredo. Y entonces dijo, ahí tenemos una chica bien pila. Y entonces yo me echémosle el gancho. Y ahí él le echa el gancho y la también. Si eso tú no sabes, pero yo les cuento ciertas evidencias. Vale, Nubia, bienvenida, ¿ok? La chica que está trabajando en colegios y puede ayudarme en muchas cosas de sistematización, de organización de ideas importantes. Vale, gracias, Nubia, bienvenida otra vez. Buenas tardes a todos, mi nombre es Nelson Esteban Ramírez, mi profesión es soy ingeniero topográfico, tengo posgrado en gerencia de proyectos y acabo de mi tercer semestre de teología. Ya llevo, desde que inicié la carrera, estoy en el Semillero de Investigación de la Universidad Latinoamericana y bueno, ahora también soy parte del Consejo de Facultad y Consejo Superior de la Universidad. Nelson, ingeniero topográfico. Entonces ya puse a pensar, bueno, para hacer una investigación sobre la ciudad, pues yo creo que vale la pena echarle el gancho. Entonces, Nelson es ingeniero y también se enganchó con la teología. Genial. Entonces, está estudiando, además, ha sido nombrado representante de los estudiantes para el consejo de la facultad y ahora para el de la universidad, el consejo superior de la universidad. Ajá. Bueno, interesado por los temas bíblicos y a nosotros de temas, ya te he comentado, pues no es novedad, una sistematización de estas experiencias. Vale la pena tener esas comprensiones de topografía, límites, y todas esas cosas son importantes que las tengamos. Bien. Bueno, buenas tardes. Gracias, Nelson. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Ofunjin. Soy estudiante de maestría, o específicamente licenciatura eclesiástica. Estoy en último semestre, o sea, ya voy a entregar mi trabajo de grado, tal vez voy a sustentar el próximo semestre. Entonces, mi tema de investigación es sobre el papel de los laicos, pero a través de la experiencia de casitas bíblicas, o sea, una comunidad que Alberto Camargo fundó y Fernando Torres está trabajando, por eso ya hemos hablado varias veces, pero muchas gracias por tener este tiempo otra vez en este lugar académico para dialogar más profundamente a través del Señor. Bueno, Pedro pues ya lo acaba de decir, más en contacto con casitas bíblicas, así que está haciendo su teología. También la parte intercultural es muy interesante. Que vengan personas que observen desde otro mente, otro lenguaje, otra simbología, sumamente interesante. Así que bienvenido también, Pedro. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Vivian Puentes, magíster de teología aquí de la Javeriana. Actualmente acompaño a la formación de los muchachos en griego en la Uni Monserrate, en el Seminario Mayor, y también algunos acompañamientos en materia de investigación con la Uniminuto. Estamos haciendo una investigación sobre diversidad sexual y fe con Uniminuto y pues me vinculé desde que empecé a estudiar acá la maestría, me había vinculado al semillero, luego me salí por cuestiones de trabajo y hasta este año volví otra vez al semillero de hermenéutica. Es como les decía Vivian, una chica que ha hecho el recorrido por la maestría con ese énfasis que logramos implementar ahora. Entonces recibió, el énfasis significa que hace la maestría normal, con los cursos normales que ha hecho Pedro, que ha hecho tu novia, y con ese énfasis, entre otros cursos se suman en la línea de la línea de ellos son los que ha hecho. Vivian. Bienvenida, muchas gracias también por estar. Marcela, por favor, ¿quién más está conectado? Marcelita, ¿te presenta brevemente? Marcela, ¿me escuchas? Entonces, Sergio. Sí, padre. Marcela, a ver. Sí.
Listo, padre, gracias. Buenas tardes para todos. Qué rico verlos ahí. Qué lástima no poderlos estar acompañando, pero bueno, soy Marcela Rincón. Soy la coordinadora del semillero. Soy exalumna de la maestría en teología. Digamos que desde que inicié mis estudios de la maestría, pues mi área de concentración fue la bíblica, digamos con todo el entusiasmo y con todo el apoyo de José Alfredo. Mi tesis fue sobre hermenéutica bíblica, pero desde una visión personal, fue una lectura personal en ese sentido, y pues desde hace, ya ni tengo cuenta de hace cuántos añitos estoy acompañando el semillero, entonces ha sido una experiencia bastante enriquecedora y les agradezco mucho por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias, Marcela. Bien, gracias. También tenemos a una persona que está con maestría y con trabajo en la Universidad de Marcela, y de las personas que están en los inicios del semillero. Gracias, Marcela. Sergio, ¿estás por ahí, Sergio? Sergio está en Perú. Sí, muy buenas tardes. Te escuchamos, Sergio. Bienvenido. Cuéntanos. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Becerra. Yo soy sacerdote eudista, párroco actualmente en la ciudad de Arequipa, en el Perú. Y hace ya unos años graduado del programa de Ciencias Bíblicas de Uniminuto y de Teología de la Universidad Javeriana. Desde hace mucho tiempo me ha interesado mucho este caminar bíblico, especialmente desde el trabajo con comunidades. Y bueno, ahora que estoy en este trabajo tan especial y conociendo un poco la cultura, todas esas otras formas de hacer teología en el Perú, pues sigo aquí vinculado al semillero y haciendo otro camino, viviendo el camino que hacen todos los compañeros. Es un placer poder compartir con ustedes esta tarde. Sergio, gracias, muy amable. Sergio, pues fíjense, salió de su pregrado en Ciencias Bíblicas en la Uniminuto, que es el programa del que les he hablado, hizo la teología aquí con nosotros en la Javeriana también, y enviado a misión a trabajar en Perú. Pero desde el pregrado se unió al semillero y todos los días se conecta, incluso asiste más que otros que están en Bogotá. Bueno, en fin, es una persona muy comprometida con el semillero, trabaja genial desde allá, ¿vale? Bueno, y Sergio nos hizo llegar desde el padre provincial, te visitó, ¿verdad? Porque fue provincial del Minuto, y nos hizo llegar al semillero estos pequeños dulces desde allá, que son de chicha morada, dice así, ¿verdad? Sí, chicha morada, así es. Exacto. Nos llegaron los dulcecitos, los voy a repartir, te agradezco mucho. Eso, qué bien, me alegro. Disfrútenlo. Gracias. Y llegó el otro regalito, pero ese no lo comparto. Ok, muchas gracias. Voy a pasar la bolsita para que tomen un dulcecito. Sí. Gracias, Sergio, bienvenido. Fanny está también conectada. Fanny, por favor. Hola. Hola, Fanny, te escuchamos muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Pues me presento, mi nombre es Fanny Álvarez. Acabo de terminar licenciatura en teología y pues ya vinculado al semillero desde hace como 2 años más o menos. Entonces, aquí estamos. Gracias, Fanny, muy amable. Fanny es de Ecuador, pero ya terminaste, ¿estás terminando? Terminaste, ya te graduaste. Falta la ceremonia, de ahí ya todos los trámites, todo lo académico ya se acabó. Perfecto. Bueno, falta la ceremonia. Muy bien. Bueno, pues entonces, y falta la tarjeta de invitación, porque yo no he recibido. Bueno, muy bien. Eso, hasta marzo. Bueno. Fanny, bienvenida. Fanny es una chica también que ingresó hace poco, digamos, del grupo reciente de investigadores del semillero. ¿Tenemos noción de algo de Amalfi? ¿Se sabe algo? Señor.
Gracias. Amalfi y Fanny, que están aquí, son... perdón, Fanny es de Ecuador, Amalfi es venezolana. Son dos chicas muy comprometidas con el semillero. Ellos estuvieron estudiando conmigo métodos exegéticos, ¿verdad? Y en el pregrado. Y se animaron mucho a seguir trabajando con la Biblia y la manera de utilizar se metieron mucho acá. Bueno, en fin, estamos 9 personas allí. Con el encuentro del semillero y 9 chicos del semillero, 9 personas que estamos o conectados o aquí presentes. El semillero, por definición, y con esto cerramos ya el saludo inicial, por definición es un espacio de investigación, de formación para la investigación. Entonces aquí pueden estar personas de pregrado o de posgrado, tanto en maestría como en doctorado. Tenemos 2 personas que están haciendo el doctorado, pero no están conectadas hoy. Y bueno, y los estudiantes aprenden y pasan, no permanecen normalmente en los semilleros, simplemente están por un momento. Mientras, lo que pasa es que aquí ha habido un grado de permanencia o de resistencia, digamos, que les ha permitido mantenerse, a un buen grupo, mantenerse. Vamos a ver si todos logran hacerlo hasta el final. Vamos a ver en este proyecto de investigación cómo logramos que las dinámicas se mantengan de esa manera. Bueno, entonces, ya que llegó Amalfi, podemos empezar a presentar. Ella es Amalfi, la compañerita de Fanny, la que se acaba de presentar. Y ya completaríamos un poquito el grupo nuestro de los miembros del semillero. ¿Bien? Insisto, el semillero es un espacio para aprender a investigar, para aprender un tema específico, guiados por un profesor o profesores en temas especiales. Bueno, bienvenidos, bienvenida Amalfi. Estábamos justo terminando la presentación de todos y le estaba hablando de Fanny, que se acababa de presentar y está conectada, y si quieres, obviamente, la cosita de ti. Bueno, pues mucho gusto, mi nombre es Amalfi, gracias por tener la posibilidad de ver en algún momento. Yo soy recién egresada de la licenciatura en Teología, también hago parte de este semillero y bueno, durante todo mi transcurso, digamos, así en la universidad, he estado muy implicada en el trabajo pastoral, específicamente con los jóvenes. Y pues bueno, para contarles. Así es, muy comprometida en el semillero, espero que siga así, al menos el tiempo que puedas estar, porque ya obviamente al graduarse, pues obviamente los horizontes son otros, son distintos, ¿verdad? Y sí, es razonable, que como digo, el semillero es un espacio de paso, solo que aquí se ha mantenido el grupo con cierta trayectoria, y eso pues es importante para la sostenibilidad del semillero. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos los que están, a todos los que se quieren comprometer con la reflexión teológica, hermenéutica y bíblica y con la reflexión de la ciudad. Albertico y Fernando pues tienen un panorama interesante que dialogaremos poco a poco de lo que podemos sacar, ¿verdad? Por eso se llama semillero, precisamente porque nos puede dar mucho, podemos fecundar, sembrar cosas, ideas, sueños que podemos hacer. Vale, muy bien. Bueno, ya acaba el saludo. Marcela, 2. Listo, padre. Entonces, como segundo punto, tenemos la oración, que en esta oportunidad nos la va a acompañar el padre Pedro. Entonces, Pedro, tienes la palabra, por favor. Bueno, juntos vamos a escuchar el Evangelio de hoy, como última semana del tiempo ordinario. Juntos reflexionemos el significado, la palabra que hoy nuestro Señor nos invita. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo previamente adornado, que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?
Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un ratito contemplamos la palabra que como acabamos de escuchar. Y también por recordar las intenciones que cada uno de nosotros tenemos para mejorar este mundo, este país y las personas que nosotros conocemos y no conocemos, para que todos puedan sentir, escuchar y esta palabra de nuestro Señor. También recordamos las personas que no puedan pedir sus intenciones en este momento por su situación. Para esto juntos rezamos a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro, por tu oración, por tu memoria de este Evangelio. Y damos punto al tercer punto de la agenda. Vamos a dejar pendiente por cuestiones de enriquecer el conversatorio la lectura del protocolo anterior, el número 118, que también estaba a cargo de Pedro, queda aplazado para nuestra próxima sesión de inicio de semestre. Entonces le damos la palabra al Padre Carlos para dirigir el conversatorio, Padre. Bueno, muchas gracias. Ya con el corazón tranquilo, puesto en las manos de Dios, ahora nos podemos dedicar un poquito a dialogar y a pensar en lo que nosotros quisiéramos hacer juntos. Entonces, la propuesta que les tenemos, que queremos dialogar juntos, es muy sencilla, en principio. Obviamente ya llegarán las complejidades de lo que las cosas sencillas traen y la profundidad de lo sencillo. Entonces, nuestro deseo de encontrarnos hoy, Albertico y Fernando y el semillero, yo he dialogado con ellos ya, he visto bastante, estamos en ello, es que dentro del panorama de hermenéuticas bíblicas que hay, todas son muy importantes. La campesina, con Aníbal, por ejemplo, que ha estado con nosotros de una manera tan cercana. Pues el semillero también organizó la presentación del libro de Aníbal. Recuerdan que fue una cosa que rápidamente organizamos y donde participamos también nosotros, el semillero, dándole un espacio a Aníbal para que presente el libro tan importante que sacó, el último de ellos. Entonces, el señor conoce un poco lo que estamos haciendo, pero en medio de todas esas hermenéuticas, la feminista, la negra con Maricel, por ejemplo, la urbana y feminista con Carmiña, todas esas
hermenéuticas de las cuales nos estamos nosotros empapando y donde tenemos grandes pioneros. Por ejemplo, ayer, como les decía, presentábamos a 4, a Neftali Vélez, que tú conoces muy bien. Luego presentamos a Mario Pérez Ortonelli, luego a Gonzalo de la Torre y finalmente a Carmina Nava. Hay un volumen de esa investigación que va a salir pronto. Ayer lo presentamos y eso muestra que hay una diversidad de hermenéuticas. Ahora, ¿cuál es la más pertinente para empezar a estudiar con más hondura? ¿Cuál es la más importante para nuestro actual contexto nacional, colombiano, para nuestro actual contexto urbano? ¿Con qué área nos podríamos identificar más si quisiéramos nosotros trabajar un tipo de hermenéutica y profundizar en ella a nivel de investigación, a nivel de método, a nivel de contenidos? ¿Sí? Entonces, haciendo una reflexión con los profesores del área, hablando desde hace un tiempo ya con Albertico Camargo, luego hablando en la etapa más reciente con Fernando, y viendo las necesidades que se van planteando poco a poco en el país, creemos que una lectura bíblica en la ciudad, con implicaciones sociales que eso puede tener y de transformación de comunidades, puede ser realmente la mejor opción por la cual nosotros orientar la mirada y concentrarnos en ella para profundizar en ella. ¿Bien? Entonces, ese es como el fondo. Es decir, hay unas diversas hermenéuticas, claro que sí, hay muchas, pero nos vamos a concentrar. ¿Cuál? Quizás la más relevante para ahora. Bien. Segundo, ¿cómo hacerlo? No somos los primeros en crear, investigar sobre el tema. No. Ya hay una experiencia fuerte, honda, que han tenido los dos personajes que están aquí. Experiencia que nosotros no tenemos. Experiencia que si nos ponemos a leer, claro, alguna idea vamos a tener al final. ¿Sí? Y si cada uno lee un libro, pues tendremos 10 libros que podremos aquí exponer. Pero la experiencia de lo que es urbano no la vamos a tener, sino a partir de la experiencia que se ha realizado en los ambientes con textos concretos, perdón, donde Alberto y Fernando han trabajado. Por eso queremos unir en este primer ejercicio que les estoy presentando de diálogo, esa fuerza entre qué? Entre el deseo de conocer y de ahondar en lo latinoamericano, urbano, y en segundo lugar, ahondar desde la universidad en esas experiencias. Entonces, queremos fusionar los ambientes académicos, que es el que quisiéramos nosotros fortalecer en la formación y en la investigación, y luego a unirlo a la experiencia y al trabajo que se ha realizado. Bien, eso sería. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero uniendo fuerzas. Las fuerzas que tiene la facultad, la fuerza pequeña que puede tener el semillero, pero gracias a Dios, lo pequeño es lo que hace el reino. Entonces tenemos una fuerza pequeña, pero dentro de los ámbitos de universidad, la parte de los semilleros es muy importante. Y la investigación es muy importante en la universidad. Unimos entonces el lenguaje académico, digamos, universitario, con la experiencia práctica que tenemos ya en los ámbitos que ustedes han desarrollado. ¿Para qué? Sencillamente para, y eso es lo que yo quiero plantear y que lo podamos dialogar aquí. Uno, sistematizar la experiencia. Volver allí. Volver a lo que se ha hecho, dónde se ha hecho, por qué se ha hecho, cómo se ha hecho, dónde se ha hecho. Bien, sistematizar eso. Segundo, aprovechar esa sistematización y sacar un modelo o una metodología de lectura urbana. Que yo creo, y eso se los digo a ustedes, si cuando revisemos la experiencia, seguramente va a ser un método. ¿Por qué es importante un método? Porque eso hace que una experiencia sea válida. Cuando uno constata que algo se puede replicar, es porque ha tenido método, ha tenido efectos, consecuencias, resultados positivos,
Y eso se llama metodología. Ha habido una manera de proceder. ¿Cuál ha sido? Esa es la que tenemos que investigar. Esa es la que tenemos que descubrir. Y verla en la práctica. ¿Cómo se ha hecho? Para luego, el tercer momento que les propongo es poderlo replicar. Que podamos luego, en algún momento, en alguna otra parroquia, en alguna otra comunidad, replicar ese modelo con la ayuda de las nuevas generaciones, con las nuevos retos que plantea la ciudad, otros contextos donde se puede hacer. Esos son como los tres ejes en mi cabeza que siempre han estado. Uno, la sistematización de una experiencia. Dos, descubrir cómo trabaja esa experiencia, la metodología. Tres, poderlo replicar en otro ámbito. La arepita está servida, eso es un paréntesis, digo, la arepita está servida, hay cafecito, tintico, bien, para acompañarla. Entonces, ¿tú sabes cómo funciona la del tinto? No, hay que alzar ese y ya ahí va lo primero. Eso, y ahí la vas. ¿Puedes levantar la mano? ¿Quién quiere tinto? Tinto. Cuatro. ¿Y quién quiere aromática? ¿Hay aromática? Sí. Ah, Bueno, hay tinto y aromática. ¿Quién quiere tinto? Tinto otra vez. Yo quiero aromática. ¿Quién quiere aromática? Yo. Ah, sí, por favor. Y vienes. Bueno, ahí mientras se va sirviendo puedo seguir hablando, ¿verdad? Aromática. Sí. Ah, bueno, entonces, bueno, en los tres ejes, ¿verdad? Que son para mí como los que podríamos nosotros ir armando, amarrando cosas. ¿Bien? ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Primero, que tenemos una experiencia, varias experiencias, para sistematizar, si quisiéramos, ¿verdad? Que no tenemos una sola experiencia, sino varias experiencias para poder organizar en ese primer momento. En segundo, otra cosa para el primer punto sobre la sistematización es que tenemos a los que han hecho, a los que la han hecho. Entonces, esos son puntos a favor. Ahí está. Pero el sobre está complicado. Todo el campo. Gracias. ¿Alguien de tinto quiere cremas con chamis? ¿Azúcar? No. ¿Nadie azúcar? Bueno, muy bien, eso significa que muy sanos. Bueno, sírvete, siéntate, Lara, acá también. Y te sirves. Gracias. Bien, había unas cucharitas. Alcanzan los dos. Alcanzan una cucharita. O dos. Sí. A ver, no es muy. Para la de papel, lo creo que es bueno, entonces, les decía, bueno, los de virtuales debe estar llegando por el Rappi, ¿no? En las casas, a los que están conectados. Le pedí a Vivian que hiciera ese trabajo. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Entonces, avanzo. Volviendo al primer punto, la sistematización. Resulta que tenemos lugares donde sistematizar y por eso están aquí Albertico y Fernando. Dos, metodología, pues es lo que vamos a estudiar. Cómo se descubre una metodología, qué es lo que se hizo, qué se implementó, en fin. Bueno. Y tercero, yo creo que el semillero también puede proyectarse y que el quehacer y lo que ustedes hicieron no se quede solamente en una experiencia ya que pasó,
sino que podamos nosotros implementarlo en otros lugares. Y yo creo que eso se puede hacer, incluso en algún momento lo hablamos con Arley, que es un padre de Engativá, que conocemos Albertico y nosotros porque hace parte del semillero, solo que fue nombrado vicario general y pues está más ocupadito ahora. Pero Arley en algún momento cuando reflexionábamos del tema nos decía que podríamos incluso replicar ese sistema, el métodos de lectura urbana en otras parroquias de la misma diócesis. Hasta eso habíamos llegado a pensar. Bueno, eso en términos académicos, ¿verdad? Otro punto había, otro punto yo dije bien. Bueno, teniendo en cuenta también los intereses de ellos. Exactamente. Entonces, dado que están Fernando y Albertico aquí, pues obviamente ese es el lenguaje nuestro desde la facultad, desde la universidad. El conversatorio es también escucharnos, sus ideas, su reflexión, qué podríamos hacer, qué quisiéramos hacer con esto, qué más soñamos hacer, ¿no? También sus intereses, sus búsquedas, pues las queremos escuchar y oírlos desde esos 3 ámbitos o más ámbitos desde lo que ustedes pudieran ofrecernos ahora. Finalmente, otro punto que es importante es que todo proyecto de investigación se financia, ¿verdad? Obviamente no vamos a recibir sueldos, pero necesitamos de alguna manera buscar alguna posibilidad de sostener cosas. Por ejemplo, hoy hemos invitado pues para estar aquí juntos, el lugar, la merienda, el viaje, en fin, los libros, en fin, pero habrá necesidad de cosas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a desplazarnos? ¿Cómo vamos a sacar espacios de reunión? Bueno, para eso la universidad cuenta con algunos, ¿cómo se llama? Convocatorias donde nosotros podemos participar como semillero. Y decimos, miren, tenemos este proyecto, somos tantos investigadores, bueno, cuando ya estemos pues ya en el equipo concreto que vaya a trabajar, queremos ir a tal lugar, necesitamos esto, y elaboramos el proyecto y los presentamos. Es decir, allí tendríamos, por lo menos desde la universidad, un pequeño apoyo económico para que nos ayude a financiar de todas maneras algo de lo que la investigación puede requerir. Creo que esos son como los temas. ¿Algo más había pendiente? No, establecer una agenda de trabajo. A ver, lo hacemos. Listo. Esos serían como los puntos de diálogo. ¿Por dónde quieran empezar? ¿Por dónde quieran llamar la atención? Pensar dónde podría ser la experiencia. Bueno, los tipos le hemos dedicado algún tiempo, ¿verdad? ¿Dónde, con quiénes, cómo hacerlo? Nos gustaría un poquito también escuchar eso al tipo ahora. Fernando, el tema del método de la lectura, cómo hacer eso, cómo acercarnos a las poblaciones, cómo está el tema de lectura urbana. Nosotros recibimos su agenda de libros, de bibliografía. Ya empezamos a recuperar bibliografía que Fernando nos dio. ¿Se acuerdan? Ya todos leímos, incluso ya tenemos bibliografía, algunos leído, algunos ya hemos leído. Hemos creado un SharePoint, que se llama, un Drive, perdón, para guardar toda la información de la literatura. Y hoy tenemos un libro a la venta de la ciudad, un volumen, por favor, muéstramelo, por favor. Gracias. Es el primero que vamos a vender. Se llama Hacia la ciudad de la misericordia. Cuando empezamos, ahí pues porque estaba yo ahí en esa época con Albertico, cuando se empezó a diseñar la diócesis de Engativá. Yo eso les he comentado a ustedes de alguna manera. Engativá, Albertico quedó allá porque estaba trabajando en una parroquia en ese sector. Y él empezó a decir, bueno, nos hacemos diócesis, nos creamos diócesis, pero ¿qué vamos a hacer como diócesis? Y se ideó la pastoral urbana. Vamos a crear un proyecto de pastoral urbana. Así vamos a construir la ciudad de la misericordia. Y empezó mucha gente a trabajar en ello, entre ellos Pilar, que está aquí, que es la que nos ha invitado las arepas y el café. Ella participó, ella vive en la diócesis de Engativá, desde la parroquia actual donde trabaja Albertico Camargo, y ella, por ejemplo, participó de los primeros encuentros. Alberto organizó un congreso donde participamos Fernando, Carolina, Nadia, teólogos, juristas, para pensar qué era la ciudad
y cómo implementarla en una urbe como esta capital tan compleja. De esos resultados, Albertico hizo la compilación de ese trabajo, de esas, fueron 2 semanas o una semana que trabajaron. Una semana, el congreso, 2 congresos, fueron 4 congresos, fíjense. Y todo eso quedó compilado en este precioso volumen que se llama Hacia la Ciudad de la Misericordia, y lo estamos ofreciendo a un costo económico, que ya les avisaremos cuánto. Mejor dicho, hay muchas cosas por hacer. La idea mía es que entonces hoy tratemos de dialogar. Es el primer diálogo que tenemos, el primer conversatorio juntos. Estamos tomando nota, creamos un comité que recoge todo, reflexiona, depura un poco todo para avanzar en nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces eso es lo que quisiéramos hacer, un conversatorio tranquilo, por eso la arepa y el tinto, donde podamos nosotros sencillamente escucharnos, a ver qué resulta, cómo se va armando esto. ¿Bien? Y le vamos a dar luego forma en lo que nosotros en la universidad llamamos protocolo de investigación. Pero para eso necesitamos dialogar, leer, empaparnos del tema y empezarlo a degustar, que es lo más importante, que nos guste lo que vamos a hacer. Y por eso, Albertico y Fernando, pues quisiéramos escucharnos, a ver, en un primer diálogo, cómo vamos orientando, pensando las cosas, sacando ideas, soñando un poquito. Bueno, eso de mi parte, así que conversatorio abierto, ¿listo? Albertico, Fernando, los chicos, los que están conectados también levantan la mano si quieren participar, por favor. Nosotros estaremos atentos mientras disfrutamos del típico de arepa que todavía tienen. Bueno, muy bien, entonces empecemos. ¿Quién quiere empezar? Me estás ahora hablando de continuando el diálogo, porque podemos compartir, Fernando y yo. Comenzaste diciendo, aludiendo a lo que tú ves que ahora podríamos cada uno compartir. Por ejemplo, dijiste, preguntaste, Fernando, el método de la virtud, ¿no? Allá, en los contextos urbanos, donde Fernando ha trabajado. Dijiste de mí el lugar de la ciudad, la visión de la ciudad. No sé si podemos empezar por ahí. Luego se va extendiendo las motivaciones que vayan generando, que vamos diciendo. Por favor, por ahí, por ahí. Listo. Así es. Entonces, en el parecer de ustedes, ¿por dónde empezamos? Hablando de lugares de la ciudad, con la metodología ya concretamente, ¿por dónde agarramos? Si tienen lugares, Yo creo que primero contestas. mostrándonos otros estados que han hecho juntos, las experiencias más recientes, todo eso. Bueno, así de una manera, tratando de hacerlo de una manera sucinta. Digamos que no me quiero referir ahora al escenario urbano de periferia donde Fernando y yo hemos trabajado. Es una experiencia que ya ustedes conocen, la de las casitas. Quizás ahora en la metodología podamos sacar mucha riqueza en ese sentido. Quisiera hacer una alusión a lo que inspiró la construcción de este volumen, este libro, el porqué de la construcción de este texto, por qué se llamó Ciudad de la Misericordia, por qué se subtitula Rutas de Pastoral Urbana y hacia dónde pretendió avanzar, qué quisimos mostrar allí. Y el tiempo en que se construyó, me parece importante hacer la ubicación histórica contextual del tiempo que está detrás de esta propuesta. En el sentido de una ubicación de esa reflexión en el gran marco de la ciudad, lo que es la ciudad y lo que expresa la ciudad de lo que es
la complejidad de la urbanización, de la expansión urbana, de la construcción urbana, de lo que significa eso, la gran pregunta allí por el ser humano, por la vida. El ser humano y la vida, haciendo ya conexiones con el tiempo presente, la vida. Tendríamos que avanzar también ya en preguntas por los demás seres vivos. Y todas las vinculaciones que en ese tiempo no teníamos muy claras, por ejemplo, la vinculación ecológica, no estaba tan clara. De pronto sí estaba insinuada, pero no estaba tan clara, tan evidente, tan emergente y tan exigente como en el momento que lo estamos viviendo. Estaban otras motivaciones. Quizás la principal fue cómo el sujeto urbano, la persona humana, está en medio de esta realidad expansiva del fenómeno de la urbanización, con todo lo que significa desde la perspectiva sociológica, desde el punto de vista político, cultural, económico, etc. Esa gran visión. Allí, esa pregunta siempre me inquietó. Luego, cómo poner allí la mirada que se concentre en un encuentro, en un diálogo de la iglesia con esa ciudad, una interlocución, un diálogo entre la iglesia y la ciudad. Pues, obviamente, en eso tuvo que ver mucho la inspiración del sínodo arquidiocesano, que se convocó en el año 89, cuando la gran intuición fue: no podemos seguir caminando de manera paralela como iglesia a la ciudad. ¿Qué está pasando con la iglesia en la ciudad? El evangelio en la ciudad. A partir de ahí fue que surgió la pregunta por la palabra en la ciudad. Luego se convirtió en un eje articulador de la reflexión y un punto de vista privilegiado. Es decir, bueno, ¿cómo podemos llegar a la ciudad a través de una preocupación por la palabra en la ciudad, pero en concreto por el sujeto discipular misionero que la interpreta en la ciudad, que la lee, que la testimonia, que la expande, que la vive, etc. El sujeto. En vista de eso, la reflexión continuó. Yo salí del suroriente de la ciudad y llegué al noroccidente de la ciudad. Pero continué la preocupación, la inquietud. Vi la oportunidad de que la diócesis de Engativá se centrara todo en la parábola del buen samaritano, que se convirtiera en un horizonte. Por eso el horizonte de ese proyecto es hacia la ciudad de la misericordia, haciendo un eco urbano o unos ecos urbanos a la parábola del buen samaritano. A partir de ahí empezamos a trabajar. La experiencia que agarró esa inquietud se hizo concretamente en una parroquia. Fue la parroquia de San Carlos Borromeo, al noroccidente de la ciudad, en el barrio Villaluz y alrededores. Aquí fue donde se empezó a gestar toda esta inquietud por responder a los embates de la urbanización, la complejidad de la urbanización, la intuición, la clave hermenéutica del momento que empezamos a trabajar, que nos vinculamos a esto, fue el discipulado urbano de la comunidad, para empezar a darle forma al sujeto intérprete urbano. Ya con el tiempo fue adquiriendo el matiz de misionero, inicialmente el discipulado urbano de la palabra. La experiencia se dio allí y soñó la concreción de una pastoral comunitaria que fuera dándole forma a eso, teniendo como corazón la palabra. Está grado que acuñamos allí la expresión pastoral bíblica
columna vertebral de la palabra, de la pastoral de la iglesia. Hicimos unos diálogos muy interesantes, ya en ese momento se vinculó Fernando con nosotros y nos motivó mucho el trabajo de el diálogo con la DEIVA y los animadores que fueron surgiendo de esa escuela. Yo siempre he trabajado con escuela bíblica, siempre, donde quiera que vaya. Fui nombrado después vicario de pastoral de la diócesis de Engativá para fundar el plan pastoral samaritano. Y lo primero que hice fue pensar en la escuela bíblica. La escuela bíblica que funcionó 4 años, centrados en la hermenéutica urbana de la Biblia. Pero ya venía todo desde San Carlos Borromeo. Ya teníamos allí unas bases, una experiencia, teníamos una llegada al territorio, teníamos una experiencia de juntar la lectura comunitaria. El escenario era una experiencia pastoral propia de la renovación católica carismática, como toda esa zona. Bueno, también en otras partes de la ciudad, pero especialmente en esa zona. Y se hizo un diálogo muy interesante entre la renovación católica carismática y nuestra propuesta, nuestra lectura comunitaria de la Biblia. Yo llamo el milagro de eso, fue que se empezaron a formar muchos grupos, círculos de lectura, incluidos los grupos de oración tradicionales de la renovación católica carismática. Al grado que hubo un momento en que eso se llenó de grupos, de muchos grupos de lectura, con una comisión bíblica animadora. Siempre hemos trabajado con una comisión bíblica. Ahora en casita se llama ¿cómo es? Semillas del Reino. Ya no es la comisión, dentro de la estructura pastoral de una parroquia, como párroco que decir. Ahí se formó. Y luego nos expandimos ya con una mirada misionera en la sectorización de la parroquia, de todo el territorio de la parroquia. En un momento en que la parroquia llegó a tener 32 sectores. En los 32 sectores había lectura, grupos de lectura, círculos de lectura con un animador y luego una comisión bíblica formada por 8 personas, cada una al frente de una zona con 4 sectores. El miembro de la comisión y animando su zona con sus equipos de lectura, una comisión que trabajaba cada 8 días. Y genera la escuela bíblica parroquial que trabajaba por tiempos litúrgicos. En los talleres bíblicos de Adviento, de Navidad, de Cuaresma, de Pascua, de fiesta patronal, de peregrinación bíblica a santuarios marianos, de convivencia bíblica, de todo bíblico. Todo hasta para poner en forma en la vida esto de cómo es el alma, la palabra de la eclesialidad. En eso profundizamos durante 8 años. Bueno, eso grosso modo con un método de trabajo, de lectura, el cual nos animó siempre Fernando. Yo no soy biblista, como lo saben. He sido un acompañante y un animador pastoral de la experiencia comunitaria que alimenta la palabra, la pastora. Una espiritualidad de fondo que le vaya dando forma al proyecto y motivar la participación de todos y trazar el horizonte teológico. Ese es el otro aspecto de todo el trabajo, que es el poder pensar a partir de ahí una teología de la ciudad. Con ese paso fuimos a dar a la diócesis. Luego en la diócesis, al comenzar a pensar la pastoral urbana, ya como un eje articulador, pues lo hicimos alrededor del principio compasión misericordia, emergido de la parábola del buen samaritano. Aquí fue donde se concretó todo esto hasta el sol de hoy. Ese es el horizonte de la diócesis, con todos los giros que ha dado
todos los giros que ha dado eso. Pero lo interesante es que se mantiene como horizonte. Habría que preguntar también por qué. ¿Por qué se mantiene ese horizonte? ¿A qué responde? ¿Qué fundamentos se lograron poner allí para que esto se esté dando de esta manera? Entonces, ya para terminar un poquito la visión de conjunto de esto, es que me dediqué con mis equipos de trabajo, siempre ha sido una reflexión conjunta, colectiva, trabajo de equipo, nos dedicamos a profundizar esas dos vertientes, la teología de la misericordia y la contextualidad urbana, el diálogo, el intercambio permanente. De ahí los congresos de pastoral urbana, una visión sociológica, antropológica, cultural de la ciudad y una lectura desde la hermenéutica bíblica. Por eso ese libro recoge históricamente el proceso desde que nació la inquietud por la ciudad en el año 89. Hasta el sol de hoy son 35 años de reflexión que ha habido de una u otra forma. Y se concentra en la inquietud de, a partir de este escenario descrito, poder proponer una teología pastoral urbana, a partir de la hermenéutica bíblica, a partir de la lectura de la Biblia en la ciudad. El libro recoge historia como una mediación importante para la construcción, la co-construcción de la propuesta y la definición de su horizonte. Se concentra en las contextualidades, enfatizando los aspectos antropológicos, culturales, sociológicos de ese gran marco que da la ciudad. Y ahí hacer evidente un discipulado urbano de la palabra. Esa concepción de la contextualidad urbana, para luego proponer una teología pastoral urbana a partir de ahí. En síntesis, el libro, partiendo del año 89, se concreta específicamente en un esfuerzo cronológico de 10 años. 10 años, durante los cuales fui acompañando la reflexión, que es el papel que yo he asumido en todo esto, motivando, acompañando y generando una reflexión teológica de contexto. Por eso ven todos estos autores ahí. Si lo examinamos, hay un equipo, un grupo grande, de una articulación de biblistas, de teólogos, teólogas, sociólogos, filósofos, teólogos, pastoralistas. Todos nos sentamos a darle forma, a profundizar esa intuición que acabo de tratar de describir. Está recogida ahí. Esa es la propuesta del texto. Luego, una notica, nota al margen. Nota al margen. Esa propuesta de la parroquia que trabajó 8 años, en este momento no existe como, diríamos, como práctica de vida concreta en la pastoral. Existe en la espiritualidad de las personas que participaron y tocó sus proyectos de vida. Sus proyectos de vida. Todos aquellos que participaron en esa experiencia. Desapareció de la praxis pastoral cotidiana, llamémosla canónica, de la parroquia y de la vida, digamos, de a pie de una parroquia, pero trascendió en la memoria, trasciende en la memoria todo eso.
De tal manera que si se habla con personas que participaron en San Carlos Borromeo de esa experiencia, lo primero que recuerdan es eso: sus talleres bíblicos, sus textos escritos, las cartillitas que hicimos con la dimensión educativa de la época, bajo la coordinación de Fernando. Esas cartillas existen en nuestras manos. Está ahí el trabajo, como se hacía la lectura y la proyección que eso tenía sobre la comunidad. De tal manera que de un momento a otro generó una comunidad articulada alrededor de la palabra y respondiendo a una serie de problemáticas humanos sociales del contexto. Yo diría, sin temor a equivocarme, que una teología política puede ser leída aquí también desde la praxis pastoral de la hermenéutica urbana. Porque eso llegó incluso hasta incidir en ciertos aspectos de reconstrucción política de los barrios. El Centro de Desarrollo Comunitario, por ejemplo, y nuestras intervenciones en la construcción de lo público. Sería también como otra clave importante a tener en cuenta en la experiencia. Grosso modo sería eso. Sí, Albertico, genial. Estamos comenzando el diálogo, ¿verdad? Todo no se podrá decir, pero si ustedes dan cuenta, hay temas que deja abierta una ventana enorme de reflexión teológica. Muy bien, Albertico. Fíjense, no, hay muchas cosas que pudiéramos ya empezar a reaccionar, pero ese panorama histórico de ubicación es muy importante, topográficamente hablando, situacionalmente hablando, históricamente hablando, porque se está construyendo un proyecto en una de las grandes urbes de este país, ¿verdad? No es un ejercicio aislado, pareciera una experiencia contada en pequeño, con calles y carreras que pudiéramos hasta definir, sí, pero hay que tener la dimensión del lugar, de la ciudad donde eso se está dando, ¿no? En la capital de un país como este. Todo eso hay que tenerlo en cuenta de la reflexión que ha hecho Albertico. Muchas gracias. Estamos empezando el diálogo, pero el panorama que nos das, el horizonte que se abre es enorme. Creo que se va dando cuenta, ¿verdad?, de la proporción que este trabajo ha tenido desde 1989. Por eso es que yo les decía que sistematizar una experiencia, sí, pero una experiencia compleja, amplia, importante, con documentación, con personas. Y aunque decías al final en ese paréntesis, aunque la práctica no existe, no se mantenga, afectó la espiritualidad de unas personas con quienes hoy podríamos nosotros hablar, dialogar, dinamizar. Es que se acabó quizás una práctica, pero sus efectos siguen, que eso es lo que capta uno. Y lo que decías de la diócesis político-educativa, el horizonte sigue. Han cambiado cosas, formas y gestos, nombres y cosas, pero la dinámica del horizonte sigue. Eso es importante que lo tengamos. Albertico, gracias. Con gusto. Es una primera aproximación, un primer contacto, un primer diálogo. Ahora reaccionamos todos. Verdaderamente te escuchamos, a ver cómo reaccionas tú a estos primeros planteamientos. Sí, hay muchos asuntos que son provocadores, muy ricos, ¿no?, para la conversación. Sí, en primer lugar, quisiera resaltar la conexión que ustedes están estableciendo entre semillero y procesos de la palabra, procesos antiguos de la palabra. De tal manera que el semillero tenga como fuente esas experiencias con las cuales hacer camino, hacer diálogo, hacer conversación. Que el semillero vaya teniendo en esos encuentros y en esas relaciones las posibilidades de abordar desafíos investigativos. Porque entre otras cosas, pues son los más urgentes, los más necesarios,
y a los que tenemos que responder desde nuestra investigación. En el proceso de Casitas, la escuela bíblica como espacio de formación es el alma que ha sostenido estos más de 30 años de caminada. Y eso es fundamental. Eso es fundamental si queremos llegar a ser comunidades hermeneutas, requiere procesos formativos a largo plazo. Y eso es lo que hemos vivido. Y por eso ya podemos hablar de casi pasando de una primera generación a una segunda generación. La experiencia ya se va haciendo intergeneracional, porque se ha logrado la sostenibilidad. Y una buena parte de la sostenibilidad tiene que ver con la escuela bíblica. Y esa escuela bíblica tiene como fuentes principales la vida de las casitas, la realidad que se vive, las preguntas, los problemas que hay que afrontar, y esos asuntos van emergiendo de la vida de las personas y de la vida de las casitas, del espacio interfamiliar, de la vida de los procesos de las personas y de las familias, van emergiendo los temas de estudio y de investigación. Porque se requiere afrontar esas realidades con capacidad creativa y de incidencia en la realidad. Para ello nos requerimos formarnos, y en esas formaciones empezamos la investigación. Pues porque actuamos bajo el principio de investigación-acción. La investigación-acción es la clave de hacer de nuestra escuela un espacio vital, cargado de vida, de urgencia, pero a la vez también de sabiduría. Y es indispensable que podamos contar con este tipo de espacios formativos e investigativos en las experiencias. Cuando Alberto hacía énfasis en donde voy, construyo espacios de escuela, es porque así nació el cristianismo. Ese es como el origen, la escuela de la palabra, las comunidades hermeneutas de la palabra. Eso nos permite crecer digamos, en dignidad como creyentes y como ciudadanías activas y participativas. Crecer también en el espíritu de verdad que se va viviendo en el compartir comunitario. Crecer como experiencia que se consolida, que se construye diariamente y que hace posible contar hoy con personas de la comunidad responsables de su proyecto. Yo ya puedo estar muy tranquilos, digamos, sabiendo que al frente de esos procesos están las personas de las comunidades debidamente acompañadas y capacitadas. Desde el comienzo mismo de la experiencia se ha logrado con esa dinámica, creo yo, heredado de las religiosas en inserción, que son las que más han insistido en la dinámica del acompañamiento. Y porque la experiencia nació con religiosas de inserción, antes de que llegara Alberto. Cuando Alberto llegó, pues ya estaban religiosas en inserción. Sí. Y esto siempre lo tenemos que decir y lo tenemos que visibilizar, porque a veces se nos va olvidando que gracias a la religiosa de inserción existimos como movimiento consolidado. Articular la investigación con los procesos. Eso es como la insistencia también para que el actual propósito de consolidar la hermenéutica urbana pues pueda tener un horizonte amplio y diverso.
creo yo que es bien importante plantearnos ese vínculo del semillero con las experiencias. ¿Cuál es el vínculo? ¿En dónde consolidar el vínculo? ¿Cómo sostener, nutrir el vínculo? La relación, la hermandad, la cercanía, el diálogo de saberes. Insisto en esto porque los semilleros tendrán que tener la capacidad también de crear su aporte a los procesos mediante ese vínculo. Los semilleros tendrán que también aportar novedad, nuevas preguntas hermenéuticas, y que desafíen también a los procesos comunitarios, porque los procesos comunitarios tienen el riesgo también de encerrarse en su mismidad, porque la realidad es muy rica, muy compleja, muy dolorosa y muy exigente de acción. Y nuestras gentes en nuestras comunidades barriales reaccionan, diríamos que sobre las realidades. Inmediatamente se procura qué hacemos. Y ese qué hacemos significa una implicación de gran calado, de gran hondura, o sea, que envuelve a las personas y envuelve a las familias en esas situaciones, en esas realidades. Y entonces, con facilidad, se puede perder la perspectiva de investigación y de formación. Porque las urgencias son de tal magnitud que requieren respuestas para allá. Respuestas inmediatas. Muchos temas, son muchas realidades que la gente de las casitas está pendiente, pues porque las viven, porque están semanalmente encontrándose alrededor de sus realidades. Y ese encuentro alrededor de sus realidades significa realidades dolorosas, que requieren atención inmediata, que la gente, pues no es que sean los especialistas en todas las cosas, sino acuden a la ayuda, pero también buscan a dónde solicitar también ayuda. Y por eso creo yo que el diplomado que hicimos Casitas y en la Facultad de Teología tuvo esa capacidad como de, por un lado, de hacer posible que durante 4 meses un grupo de 30 personas de las casitas se encontraran en el diplomado los sábados de 1 a 6 de la tarde. O sea, hacer eso con continuidad, con permanencia, con gusto, con alegría, en un proceso barrial, eso es un éxito de gran pues, consistencia. Eso significa que hay mucho atrás, que hay mucho camino atrás. Eso no es posible así nomás. Eso significa que hay atrás, qué camino se ha hecho. Entonces, en ese sentido, pues, sistematizar las prácticas son indispensables porque el tiempo va pasando, las personas también van cambiando, también las memorias también van teniendo sus limitaciones, van requiriendo cada vez más esfuerzos para activación de memorias. Y que las prácticas son tantas, tan diversas, que es imposible pretender una sola sistematización de toda la experiencia. Por lo menos en el caso de las citas, ya es imposible. Solamente sistematizar la escuela bíblica, eso ya es un trabajo enorme. Solamente la escuela bíblica. Vaya usted a ver el grupo de mujeres, vaya usted a ver el grupo de jóvenes, vaya usted a ver el grupo de economía solidaria, vaya usted a ver el grupo de atención psicosocial a la familia, vaya usted a ver
proyectos de las mayoras, de las abuelas. Y así todos los proyectos, cada uno ya sería necesario sistematizar. Claro, si queremos que sea en esa dinámica de investigación-acción participativa, significa que la experiencia es más a largo plazo. Ni siquiera pensar que en un semestre hacemos la investigación. En un semestre se hacen muchas cosas, pero no se hace toda la investigación. Entonces, pero un semestre bien organizado dinamiza, abre el camino, se diseña el proceso, se motiva, se constituye el equipo de trabajo, se abre el camino. Pero sí me parece que es una excelente pista partir de lo que ya tenemos, de lo que hemos logrado construir. Esa es nuestra riqueza, esa es nuestra base, son nuestros pisos. Y qué bueno lograr construir a partir de las narrativas comunitarias nuestros relatos de experiencia de la palabra, nuestros evangelios de hoy, nuestras buenas nuevas hoy en la ciudad. Y entonces eso significaría un buen punto de llegada, un buen punto de lograr construir esos relatos. Ya que tenemos aquí a una literata que tiene como esa familiaridad con la construcción de relatos. Es muy enriquecedor para una experiencia de base llegar a construir su propio relato. Es decir, este es nuestro relato. Esto nos da una autoridad, la autoridad de contar lo vivido como experiencia de encuentro con Dios. Esto es lo que les consolida como comunidad hermenéutica, como sujetos de la acción de Dios en la ciudad y portadoras y portadores de esas buenas noticias. O sea, les dignifica, les cualifica y les potencializa. El ejercicio les invito a planteárselo como un desafío que tiene como resultados pues estas posibilidades formidables, no ya tanto en cantidad, sino en calidad de la experiencia. Si una comunidad llega a tener su propio relato, como su propio evangelio, esa comunidad tiene un horizonte amplio, abierto, lleno de nuevas preguntas y nuevas posibilidades. Puede crear redes, relaciones, intercambios, lo que tú estás planteando en ese tercer momento de bueno, esta experiencia, ¿cómo la difundimos? La hacemos referencial, no tanto para ser copiada, sino para ser punto de referencia, de apoyo. Entonces, sería como por ahí, saber que aquí tenemos ya esos andares, y con esos andares podemos hacer camino, y que la caminada de las hermenéuticas bíblicas, pues, tiene como base precisamente esa riqueza de la palabra vivida en comunidad. Pues yo dejo hasta aquí como la primera inquietud para escucharles también.
conversar. Genial, Fernando, muchísimas gracias. Excelente también tu reto, es un reto, lo que acabas de hacer, un reto a nosotros como juristas, como miembros del semillero, sobre todo. Y yo te agradezco esos planteamientos que haces y que hace también Fernando Albertico ahora. Bueno, una breve reacción a ver a este primer momento reflexivo. Estamos en un primer ejercicio. Fernando decía, claro, este no es semestre, sí, realmente, dada la dimensión que tiene. Así que, bueno, eso implica tiempo, compromiso, disciplina, ¿no? Tantas cosas, sueños, retos, desafíos que tú planteabas ahora. Hay una experiencia y esa es la riqueza de lo que estamos haciendo aquí. Esa es la fuerza que tenemos en esta investigación y esta experiencia que hay, la construcción de la comunidad que tenemos, ya hecha, la lectura hecha, vivida, encarnada en la población concreta. Bueno, a ver, algunas reacciones, por favor, breves, de este primer impacto de escucha ante algo que soñamos hacer. Utilizamos un poquito más allá del tiempo, pero yo les pido a quienes sí puedan avanzar un poquito en unos minutos más, porque también tenemos que salir, pero a ver, algunas reacciones primeras, por favor, frente a lo planteado, este primer diálogo. Sí, Nelson. Muchas gracias a todos al doctor Fernando y al Alberto por sus precisiones, porque, claro, como que nos permite acercarnos un poco a lo que queremos hacer, ¿no? En medio de una realidad que cambia tanto, ¿no? Bogotá se está estructurando de una manera muy diferente de lo que se estructuró hace algunos años con estos planes parciales, donde ya no son barrios, sino son proyectos que se consolidan como conjuntos, como esta ciudad se viene configurando también bajo esos parámetros, ¿no? Ya no es el barrio tradicional, sino nos configuramos en el centro comercial, nos llegamos y nos encontramos en la parroquia, entonces, todo eso como privando pistas de cómo esos cambios que nos hablaban los estudiosos nos van diciendo, bueno, también el cambio que hay en el tema del uso de nuevas tecnologías, cómo configura eso con el tema de la pastoral y la evangelización. Entonces me hacen muchas preguntas, ¿no? Me da mucho ruido también como ir agotándolo, ¿no? Porque claro, una cosa es un estudio de la realidad contextual en un sector de la ciudad, otra cosa es el estudio en otra realidad de Bogotá, ¿no? Cómo estas dinámicas y esferas sociales cambian y cómo puede también cambiar esas aproximaciones hacia la lectura pues, del Evangelio y de todo este tema que nos atrae, ¿no? Entonces me dan muchas voces bueno, la necesidad de ir como concretizando el lugar donde vamos a hacer nuestro estudio, porque claro, todo se va configurando de una manera diferente. Digamos, en el barrio donde yo viví un tiempo, ya ahora son solo conjuntos, ya no está el barrio que se nació con naturalidad, ya no es tan orgánico como era antes los barrios, y ya encuentras muchos edificios, cómo se está viviendo también la pastoral y la evangelización en sus entornos. Entonces, bueno, como que mi primer ideal es como, claro, tenemos la necesidad de ir concretizando el lugar donde vamos a trabajar, las personas con lo que decía el doctor Alberto, la necesidad de que esos cambios son muy rápidos, y últimamente los cambios son más rápidos, ¿no? Las nuevas tecnologías pues, sean reales, pero también lo que dice el doctor Fernando sobre que eso queda como en la piel de las personas, ¿no? Que trasciende y el ser humano, a pesar de que no esté en los procesos, su familia y su vida cambió de acuerdo a esas realidades que se viven en las pastorales. Pues. Y bueno, es como un poco lo que me... Muy bien, gracias. Sí, ahí tenemos dos planteamientos, recupero rápidamente, tema de acotar un poco, ¿no? Todo el ámbito. Y sí, las nuevas configuraciones sociales, ciertamente las nuevas configuraciones de ciudad, como ya planteaba usted también, los nuevos temas que en algún momento no se tocaron, ahora son otros. El barrio que ha cambiado ya, otra. Muy bien. Eso tendremos que revisarlo, es muy importante. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Yo en esa línea del cambio decía, claro, pensar hace 30 años en cómo era el ser humano que estaba en esa ciudad en expansión. Ese ser humano que hoy lee la palabra de nuevas experiencias vitales, de nuevas relaciones sociales, qué ser humano estamos hoy también construyendo para la lectura de esa palabra en un contexto como este tan cambiante.
Entonces, como que en esa línea del cambio eso era lo que más me resonaba. De verdad, que ser humano está hoy en la ciudad. Que creo que nos preguntaría. Sí, sí, qué sujeto, antes hablábamos sujeto-intérprete, comunidad intérprete, claro, pero hoy ciertamente, ¿a quién nos referimos con esa etiqueta, una nomenclatura? Es tan complejo el tema. Bueno. Pues como que lo juntaba con lo que nos decía Fernando, porque es que todos los días nos construimos en base a problemáticas, situaciones, y la sororidad se va haciendo espontánea o la hermandad, la fraternidad, o también no. Entonces, ¿cuál es el efecto de la palabra hoy, por ejemplo? Sí, tema antropológico en el fondo, si pudiéramos decir, bastante complejo, ciertamente. Sí, muy bien, gracias, muy bien. Otras reacciones, ¿sabes? Yo pensaba un poco cuando tú hablabas de que la experiencia ha quedado impregnada en las personas, ¿cierto? Y particularmente yo conozco a alguna persona que creo que también te conoce. Ella ya tiene una edad, no sé si te acuerdas de Piedad Jiménez. Piedad Jiménez, sí, señor. Y entonces yo decía, cómo también la metodología tiene que incluir un acercamiento que indague esas memorias, ¿no? ¿Qué tipo de acercamiento debemos hacer con las personas, con los registros, con las cartillas, con lo que tengamos para poder hacer no solamente un ejercicio de memoria que nos contribuya a la investigación, sino que también sea un ejercicio de memoria que también a ellos les resuene como comunidades que fueron y que siguen siendo receptoras de ese mensaje y que lo siguen viviendo, porque yo miro la experiencia, por ejemplo, de Piedad y yo veo que ella encarna esas vivencias en su vida cotidiana y las hace mejor dicho, se apropió tanto de ella que ya, de ellas que ya hacen parte de su identidad. Entonces, incluir de pronto en el acercamiento un paso a paso para acercarnos a esos registros, a esas memorias que nos permitan también pues aportarnos aquí, pero también recrear esas historias para aquellos que vienen, ¿no? Para que también esas vivencias pues sean espirituales, pero que también puedan replicarse, y yo creo que ellos ya lo hacen en sus familias y en sus contextos, y que tengan también como, oiga, mire, sí, miren lo que hacíamos, ¿no? Un registro allí sería muy bonito como ejercicio de memoria. Y lo anclaba un poco también, pues con todos los temas de memoria en torno al conflicto, siempre hay símbolos que nos recuerdan, entonces, ¿qué símbolos ellos tienen que nosotros podríamos indagar? Me preguntaba por los símbolos que evocan estas memorias en los dos contextos, ¿no? Pero pues pensando inicialmente en el contexto de Alberto. Y en cuanto a lo que decía Fernando de la investigación-acción, sí, no podemos esperar que esta investigación sea un ejercicio netamente desde acá, desde el escritorio, desde la silla, sino que yo creo que también debemos darnos la oportunidad de ir a los contextos, conocerlos y hacernos parte del contexto. Y particularmente, más allá de todo, porque yo siempre tengo un temor con este tipo de investigaciones, y es que uno tiende a usar a los sujetos o a las personas receptoras o a las personas a las cuales de quienes parte la investigación, en el sentido de que podemos solo por un breve espacio acompañarles para el beneficio de la investigación, pero ¿qué queremos dejar también allí como semillero a esas realidades? No simplemente ir por la investigación, sino qué de sus realidades nos dejan ellos, entablar ese diálogo, como decías tú, para que ese diálogo pues nos enriquezca y que no sea solamente un momento, un espacio pasajero pues de la investigación, ¿no? Entonces, esa parte también la destaco un poco de lo que decía Fernando. Excelente, sí, eso es importante. El proceso que vamos a crear con esta dinámica que estamos tratando de ver.
no es una investigación así como lo plantea exactamente, sino que es un desafío mayor, en construcción de humanidad, de comunidad, desde un horizonte distinto. Muy bien. Pedro, por favor, una intervención. Como un extranjero, como me parece que entender la palabra, o sea, definir la palabra es muy importante. O sea, si yo entiendo, otras personas van a entender todo. Por ejemplo, cuando yo preparaba mi trabajo, o sea, en el anteproyecto, había una parte de estado del arte. Yo entendí todo de estado y del arte, pero no pude como saber qué significa del estado del arte, como debo dibujar algo, o sea, no sé. Entonces, pero después, como unos días después, como pude darme cuenta, como qué significa del estado del arte. En ese sentido también, entonces, ahorita, después de escuchar las palabras de ustedes, el significado de la urbanización, sí, también lo sé qué es, pero ahorita me di cuenta, es un proceso, no es natural. Sí es natural, como debe ser, entre los árboles, en la tierra, o sea, una persona a propósito, como hizo un plan para urbanizar una ciudad, por ejemplo, aquí estamos en Bogotá. Entonces, contestar este proceso de urbanización también como no es natural. O sea, en mi trabajo yo interpreté el nacimiento de casitas bíblicas, una aparición hecho histórico como heterogénea. Entonces, a través de esto, también yo un momento pensé que el trabajo, la investigación que nosotros vamos a hacer, también yo creo que debe ser una respuesta heterogénea, como solamente nosotros como podemos hacer. Yo creo que entonces a través de pensé que la identidad, el propósito que nosotros debemos hacer a través del trabajo. Muy bien, tenemos tu parte de experiencia de haber ya abordado la problemática y la comprensión conceptual tan importante, ¿no? Sí, estado del arte, ciertamente, ¿qué significa esa expresión? Pero también qué significan expresiones que nosotros tenemos aquí, que vamos a dialogar en la investigación y con las personas. Bueno, sí, eso es lo que tenemos que poco a poco aclarándonos para poder comunicarnos, Bueno, no sé si hay alguien entre el grupo que se quiera del sol, ¿no? Ninguna mano, vale, ninguna mano levantada. Bueno, entonces, este es un primer diálogo, una primera aproximación y un primer compartir. ¿De qué? De este gran proyecto que queremos nosotros organizar, acompañar y dejarnos acompañar. Porque como decías tú, claro, el semillero trata de diseñar algo y trata de trazar ciertas líneas nuevas, crear otras posibilidades, pero necesitamos ser acompañados. Entonces, nosotros estamos muy dispuestos a eso. Yo he preguntado con cierta insistencia a los chicos, porque llevamos mucho tiempo insistiendo, tratando de ver quiénes realmente nos vamos a comprometer en eso, porque como decías, esto no es un semestre y ya salimos, sino tampoco se trata de usar una población y ya, y está. Y nosotros queremos apostarle a un proyecto así de investigación, de trabajo, de investigación con la comunidad, de recoger lo que se ha hecho, porque es que si no también se pierde, lo que decías tú. La memoria va siendo frágil, las personas más sanas y la experiencia importante se puede perder y es trascendente. Ustedes acaban de oír lo que ha significado este proyecto, este camino. Perderlo, ¿no? Yo creo que tenemos fuerza para recuperarlo, para dinamizarlo, incluso para proyectarlo o recrearlo y hacerle otras preguntas. Entonces, yo lo que les quiero proponer es que le apostemos, nos animemos y nos organicemos de alguna manera, y en un próximo encuentro vayamos concretando otras soluciones. Quizás vamos a tener otro diálogo un poco más pequeño, nosotros 3, 4, en fin, 5 personas vamos a hacer un diálogo más pequeño para luego a todos los grupos que necesitan animarnos. ¿Les parece? Queríamos cerrar el año nuestro académico así, con este diálogo, este conversatorio, para no, Fernando me dijo, Carlos, no dejemos para que acabe el año sin amarrar esto de alguna manera.
¿verdad? Eso fue el último diálogo que tuvimos. Que no acabemos el año académico sin eso. Entonces, por eso abrimos este espacio del semillero. Nosotros venimos ya desde hace un tiempo con la idea y no queremos dejarla ahí. ¿Les parece? Yo que les propongo que terminemos ya, ahora, y que tengamos un encuentro al regresar el año, ¿sí? Porque ya viene diciembre y pues estaremos más ocupados todos, pero apenas comencemos el año, volvernos a encontrar todos, pero después de un encuentro más pequeño, ya que cuadremos nosotros en ese. ¿Listo? ¿Les parece? No sé qué piensan ustedes así brevemente de los retos del semillero, del equipo, si puede o no valer la pena este camino. Y si nos animamos, no es fácil, porque hay muchas cosas que no. Financiación, yo creo que la podemos, al menos para algo básico, es decir, los apoyos, los transportes, y todo eso creo que podemos conseguir. De la universidad, eso se puede hacer, al menos pedir, y confiemos que eso resulte y lo sacamos adelante, pero perder esa experiencia urbana en una experiencia de investigación de sentido hermenéutica, perderla, pues creo que estamos en el momento de hacerlo. ¿Verdad? ¿Qué dices? A ver, yo creo que lo más importante es lograr elaborar un muy buen proyecto que nos recoja toda esta riqueza que hemos expresado y que somos un buen proyecto de investigación, de acción, y con un buen proyecto las puertas van abriéndose. Eso pues se tiene como experiencia que lo más importante es tener un muy buen proyecto. Así es. Y luego pues el tema es muy necesario, que está siendo requerido. Lo que ustedes miren, nomás lo que plantearon como perspectivas. Si lo que hemos construido como experiencia de lectura maravilla ha sido más a partir de la realidad de barrio, ¿qué pasa ahora cuando los barrios se están transformando en edificios de apartamentos? Ahí sin duda es un cambio sociológico, pero muy significativo, pero fundamental. ¿Qué va a hacer como lectura comunitaria en la experiencia de edificios? O la intersección con lo tecnológico y la comunicación en un mundo donde entre más tecnologías de comunicación tenemos, más soledades tenemos, más vidas solitarias. Eso es complejo. La pregunta por el ser humano urbano que está emergiendo, esto que es algo muy pues, de trabajo, tenemos que meter lectura, conversación, ver qué gente está investigando eso, cuál es el perfil de ser humano urbano que está emergiendo. Hay cantidad de elementos que nos van mostrando que ahí se están dando las rupturas, unos giros que tenemos que tenerlos en cuenta. El tema de memorias y símbolos urbanos que nos permiten también percibir la riqueza de las culturas urbanas y sus honduras, profundidades. Y metodológicamente, pues, obvio, diálogo de saberes que tenemos que aprender a diseñar y a realizar. Ahí hay mucha cosa. Yo me voy con estos puntitos para la ruminación. Muy bien. Gracias, Fernando. Albertito, una reflexión última. Con esto que acaban de mencionar, que acaba de señalar Fernando, yo me pregunto cómo ubicar todo esto en esta actual tensión que existe respecto de la
el modelo de sociedad que ha venido imperando entre nosotros y que está empezando viene haciendo aguas hace tiempo y que ahora está confrontado con una serie de emergencias, ya las mencionabas ahora, las preguntaron ustedes ahora, está siendo cuestionado ese modelo de sociedad. A mí me interesa mucho, me interesaría mucho poder ubicar ahí la especificidad de nuestro ser cristiano como discípulos del Evangelio, discípulos de la vida. A mí me parece que vale la pena incluir en el gran marco de mirada un poco más amplio eso, ¿no? Que ya debe estar conectado con la pregunta por las transformaciones específicas. Ahora, en la manera como nos estamos relacionando ahora, cómo se están construyendo las comunitariedades. Considero también ahí de inmenso valor el tema ecológico educativo. Parece que es otra variable que debe entrar lo ecológico educativo. Cómo entrar ahí para hacer la propuesta de seguir haciendo eco a lo que Francisco de Roma habla como nueva relacionalidad a partir de Fratelli Tutti, como un rescatar lo humano que nos queda para responder a los grandes problemas que estamos enfrentando. Él pone un acicate bien interesante en la cultura del encuentro. ¿Y qué nos puede ayudar a nosotros que somos tan diversos culturalmente? Y subrayo el vínculo con ecológico, con la biodiversidad, con la enfermedad del clima que estamos viviendo. La urbe que devora el agua, consecuencias de la sed de Bogotá, el agua de Bogotá, están saltando a la vista, ha sido por una expansión urbana salvaje, una especulación inmobiliaria, porque los intereses están fuera de la justicia social y de la justicia ambiental. Yo vería conexiones por ese lado muy necesarias para hacer una lectura de ciudad, de complejidad urbana a partir de nuestra intervención como sujetos intérpretes. Por ahora con el término clásico. Sí, habrá que ver si eso nos convierte. Genial. Sí, estamos preguntando. Perfecto. Albertico, muchas gracias, Fernando, por esas reacciones. Yo creo que nos vamos con muy buen material, ¿verdad? Vamos a tratar de organizar, sistematizar este diálogo nuestro hoy, de organizarlo de alguna manera para enviarlo y poderlo trabajar teóricamente, teológicamente, y a ver qué sale de esto, de este primer diálogo, ¿vale? Bueno, yo les agradezco de verdad este encuentro, el tiempo, la disponibilidad, y bueno, los reto, como nos han retado estos hoy, a que sigamos pensando el tema. Y que eso mismo nos ayude a tomar la decisión, no olviden de, bueno, me vinculo, esto es de largo aliento, y esto implica respirar fuerte y muchas cosas, pero vale la pena. Lo acabo de decir, Alberto, en este momento del país, vale la pena pensar quiénes somos en la ciudad. Casi que estamos pensando hasta definirnos. En fin, yo les agradezco muchísimo. Albertico, Fernando, yo les pague por estar. De verdad, muchísimas gracias. Un aplauso por esa participación de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por lo que se está haciendo de recopilación del material. A los que están conectados, muchas gracias. Y ya me comunicaré con el semillero después para ver qué pasos damos, ¿vale? También me comunicaré después para el tema del libro, para que siempre lo hacemos después, ¿vale? Porque estamos sobre el tiempo, estamos aquí
pasado este tiempo aquí en la facultad, así que les pido poner las tacitas en esa mesa, empacar lo más pronto y nos vemos pronto. Dios les pague. Un placer. Nos vemos, cuídense. Gracias a los chicos conectados. Dios les pague. Nos vemos. Chao Muchas a gracias. todos. Buenas noches.